Mucha atención, muy cerca del área continental de Venezuela, un bombardero B-52 sobrevoló esta tarde, acompañado de varios aviones de guerra F-18. Se trata de una maniobra de alto impacto en medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, en un momento de máxima presión al régimen de Maduro. El B-52 es un bombardero estratégico de largo alcance de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, capaz de volar miles de kilómetros sin detenerse. Ahí pueden verlo en pantalla, de color rojo. Puede transportar armamento convencional y nuclear, misiles de precisión y realizar misiones de disuasión, ataque estratégico y demostración de fuerza. Es una de las aeronaves más icónicas y poderosas del arsenal estadounidense. Y estos otros son los aviones que lo escoltaron, los que ven en color amarillo. Los F-18 son aviones de combate multifunción utilizados por la Marina de Estados Unidos. Pueden ejecutar misiones de escolta, defensa aérea, ataque, operaciones embarcadas desde portaaviones. Son muy rápidos, maniobrables, están equipados con sistemas avanzados de radar y misiles, aire-aire y aire-tierra. Y pasaron frente a Coro, Puerto Cabello, Maiquetía, Caracas, Puerto La Cruz y la isla Margarita. Esta acción tiene lugar el mismo día en que entró en vigor la designación como organización terrorista del Cartel de los Soles, la medida que implica el nivel más alto en el que se sitúa a una organización considerada una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, entró en vigor con la publicación en el Registro Federal. La designación se materializa horas después de que 4 funcionarios de la administración de Donald Trump indicaran bajo condición de anonimato a la agencia de noticias Reuters que Washington está listo para lanzar una nueva fase de operaciones, una nueva fase relacionadas con Venezuela en los próximos días. En julio pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como organización terrorista global, describiéndolo como un grupo criminal con base en Venezuela que brinda apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, incluyendo el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Hoy la Casa Blanca ratificó que el régimen de Maduro es ilegítimo y aunque no quiso adelantar ninguna acción que pueda suceder con respecto a Venezuela, reiteró que los ataques contra los narcoterroristas en el Caribe van a continuar. Además, porque 2 funcionarios también que pidieron estar en el anonimato le dijeron a Reuters que esta nueva fase podría incluir o estarían estudiando la posibilidad de derrocar a Maduro. Ya oficialmente el Cartel de los Soles, la cúpula, Nicolás Maduro están en esa designación como terroristas. No voy a divulgar ninguna acción que pueda o no estar ocurriendo con respecto a Venezuela. Sé que he sido muy clara sobre la posición de la administración, al igual que el presidente y su seguridad nacional. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente está muy satisfecho con el éxito de las operaciones contra los narcoterroristas y los terroristas extranjeros que trafican ilegalmente con drogas hacia los Estados Unidos de América. No va a tolerar eso y pueden esperar que esas operaciones continúen. La decisión de incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado otorga al Pentágono un margen de acción mucho mayor para ejercer presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Incluso podría servir como fundamento legal para eventuales operaciones o acciones militares en territorio venezolano. Con esta designación, el Cartel de los Soles queda ubicado al mismo nivel que grupos terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico. Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en la capital de Estados Unidos, tiene más información. Roberto. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches y atención. Según explicó un exfuncionario del Departamento de Estado a NTN 24, el objetivo de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera sería, en última instancia, el colapso del régimen de Nicolás Maduro. En cualquier caso, esa designación ha entrado en vigor. Hoy lo hizo la pasada medianoche con su incorporación al registro federal. Una vez se publicó en ese registro, se hizo oficial esta decisión que adoptó el Departamento de Estado el 16 de noviembre. Por tanto, a partir de este lunes ya es oficial y por eso se ha añadido también a la página web del Departamento de Estado. En la lista de organizaciones terroristas extranjeras designadas, el Cartel de los Soles aparece en el número 1. Todo esto en medio del despliegue naval en el Caribe y el Pacífico contra los carteles de la droga. Toda la información
y el testimonio de un exdiplomático del Departamento de Estado en la siguiente nota. En la página web del Departamento de Estado aparece el cartel de los soles en el número 1. Se ha incorporado a esta lista de organizaciones terroristas extranjeras designadas en el día de hoy, justo cuando esta decisión que adoptó Marco Rubio el 16 de noviembre ha entrado en vigor. A medianoche ya aparecía el cartel de los soles en el Registro Federal de Estados Unidos, lo que significa que es oficial. En el registro aparece la firma del secretario de Estado y con esta publicación el cartel de los soles se convierte en una organización terrorista para los Estados Unidos. Exdiplomáticos del Departamento de Estado consultados por NTN 24 aseguran que el objetivo de todo esto sería que el régimen de Nicolás Maduro colapse. Bueno, en mi opinión creo que muestra que los Estados Unidos estará particularmente más agresivo en cuanto a su política en Venezuela. Particularmente los Estados Unidos tienen las herramientas y los mecanismos para aplicar más presión al régimen de Venezuela. Así que si revisamos lo que hace la denominación de organización terrorista, le da a los Estados Unidos más herramientas en términos de sanciones, pero también le da a los Estados Unidos la oportunidad de involucrarse militarmente, esencialmente para poner más presión en el régimen para que colapse. La designación la realizó el Departamento de Estado. Las FTO son organizaciones extranjeras que participan o tienen la intención de realizar actividades terroristas y que suponen una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Es un delito federal proveer de apoyo material a una de estas organizaciones y, como consecuencias legales, la congelación inmediata de activos en Estados Unidos, así como restricciones migratorias. Esto significa que el cartel de los soles está al nivel de Hezbollah, Al-Qaeda o ISIS, organizaciones terroristas que en su día también fueron designadas como FTO. Con esta decisión, Estados Unidos estaría buscando una justificación para posibles acciones militares. No cabe duda que, Venezuela es el paraíso para el crimen organizado internacional. Al designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista, básicamente Estados Unidos lo que busca es ampliar el marco legal para perseguir las actividades que realiza el Cártel de los Soles a nivel internacional, insisto, no solamente en Estados Unidos, pero obviamente Estados Unidos como primera base, porque obviamente no solo como crimen organizado vinculado al narcotráfico, sino como una amenaza a la estabilidad regional. De esta forma, Washington eleva al máximo la presión contra el régimen de Maduro en medio del despliegue de 12.000 efectivos en el Mar Caribe y el Pacífico. En paralelo, continúa el despliegue naval en el Caribe y el Pacífico contra los carteles de la droga. 12.000 efectivos de Estados Unidos siguen desplegados en esas aguas. La información desde Washington para NTN 24. Feliz noche. El máximo jefe militar de Estados Unidos aterrizó en Puerto Rico. El general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto y principal asesor militar del presidente Trump, visitó tropas en la isla y también visitó un buque de guerra de la Marina en la zona donde el Pentágono ha concentrado un número inusual de destructores para apoyar las operaciones contra las embarcaciones sospechosas de transportar droga. Esta es su segunda visita desde que Washington endureció su postura en la región, reforzada ahora con la presencia de los portaaviones, sobre todo el portaaviones más avanzado del país, el más grande. La gira coincide con el momento en el que Donald Trump estaría evaluando operaciones encubiertas en Venezuela. Sin embargo, Kane aseguró que el propósito del viaje es agradecer el apoyo a las misiones regionales. Y tras concluir su agenda en Puerto Rico, el jefe del Estado Mayor aterrizará mañana en Trinidad y Tobago para reunirse con la primera ministra. Según la Embajada de Estados Unidos en Puerto España, el encuentro estará centrado en fortalecer la relación sólida entre ambos países y en coordinar acciones contra el tráfico ilícito de drogas y las organizaciones criminales transnacionales. Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de la costa venezolana, acoge esta semana maniobras del Pentágono en apoyo al despliegue militar. Su proximidad inmediata a las rutas marítimas usadas por Caracas y su posición frente al Golfo de Paria hacen que cualquier movimiento militar allí sea leído como una señal hacia Nicolás Maduro. Aunque la primera ministra trinitense respaldó públicamente los ejercicios, insistió en que el territorio de Trinidad y Tobago no va a ser utilizado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela. On the events of 24 years ago, where the United States of America lost. Quiet and deeply meaningful event
that reminded all of us that were lucky enough. 7 Gs and then 7.33. En paralelo, Estados Unidos llevó a cabo una llamativa demostración de fuerza en la antigua base aeronaval de Roosevelt Roads en Puerto Rico. Las pistas fueron ocupadas por una amplia variedad de aeronaves, aviones de transporte C-130, Hércules cañoneros, también AC-130, MB-22, Osprey de la Infantería de Marina, helicópteros MH-60 Seahawk, cazafurtivos F-35 y aviones cisternas KC-130. Todos están ejecutando maniobras coordinadas de despegue y de aterrizaje. Según información citada por la agencia Reuters, estas operaciones forman parte de la preparación para una nueva fase de la operación Lanza del Sur que Estados Unidos desplegará en los próximos días, tanto en el Caribe como en el Pacífico Oriental. El secretario de Seguridad de Puerto Rico, el general Arthur Garfer, aseguró a NTN 24 que a partir de ahora agencias internacionales podrán tomar acciones de fuerza contra el Cartel de los Soles y contra quienes tengan vínculos con esta organización criminal. Este alto oficial en reserva del Ejército de los Estados Unidos también fue muy claro en aclarar por qué el jefe del Estado Mayor Klein está visitando Puerto Rico justo en este momento, cuando el despliegue en el Caribe es mayor. Y también advirtió sobre las repercusiones de la designación a partir de hoy del Cartel de los Soles como organización terrorista y a su jefe Nicolás Maduro para organizaciones criminales como el ELN y las FARC de Colombia, pero también protegidas por el régimen de Maduro. ¿Esto qué permite en las operaciones? ¿Qué hace frente a los carteles de la droga considerados narcoterroristas a partir de que ya entra en vigor esa designación, general? Sí, ya oficialmente permite que otras agencias del gobierno federal de los Estados Unidos puedan tomar otras acciones legales dentro de las Cortes Federales y ejercitar otras funciones para poder cerrarle el cerco al Cartel de los Soles en sus operaciones dentro o hacia los Estados Unidos. Digamos que el cerco se le está cerrando a Maduro y a los narcoterroristas venezolanos y a aquellos que los apoyan y los ayudan en la región de la Cuenca del Caribe. Y entonces pues veremos a ver cuál es esa línea de tiempo que seguirá el gobierno y la administración del presidente Trump. Y a partir de este momento y de este punto, cualquier movimiento militar que ocurra en el Caribe deja de ser preventivo ni es disuasión. A partir de ahora es parte de un plan de contraterrorismo. O sea, que cualquier acción directa se puede ejecutar contra cualquier estructura, persona o instalación que provea apoyo material o de cualquier tipo esté linkeado con el Cartel de los Soles. Despejado, vacío, así se ve a esta hora y desde el fin de semana el espacio aéreo venezolano por una situación potencialmente peligrosa declarada por la Administración Federal de Aviación. Imágenes reveladas por la plataforma Flight Radar 24 han permitido observar cómo prácticamente ninguna aeronave sobrevuela Venezuela a ninguna altitud. Sí, es impresionante cómo se ven los enjambres de aviones en el resto del planeta, en el resto del mapa también del hemisferio y cómo ahí queda totalmente claro, despejado el cielo de Venezuela. La agencia alertó extremar la preocupación ante el aumento de la actividad militar en Venezuela o también a sus alrededores. Algunos vuelos que habitualmente deberían pasar por la zona han debido maniobrar para cambiar un poco su recorrido y evitar las zonas restringidas. Vuelos programados desde Colombia a Venezuela también están cancelados. Ya son 8 las aerolíneas internacionales que se han visto obligadas a reprogramar sus vuelos e itinerarios en Venezuela precisamente por esa advertencia aeronáutica de los Estados Unidos, precisamente sobre esos riesgos que ha señalado de sobrevolar el espacio aéreo venezolano. La incertidumbre aumenta mientras el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil del régimen se mantiene en silencio. Son varias las rutas directas que han quedado inactivas. Iberia con Caracas-Madrid, la línea aérea TAP Caracas-Lisboa, Gol con la ruta Caracas-Sao Paulo, también Turkish
con la ruta Caracas-Estambul. Esta última emitió un comunicado para orientar a sus pasajeros. Nuestra frecuencia de vuelos IST-CCS-IST estará cancelada por motivos operacionales del 24 al 28 de noviembre. Agradecemos contactar a los pasajeros afectados y proceder con la reubicación en vuelos alternativos. Podrían manejar los cambios con nuestro comunicado regular de cambios y cancelaciones. Aproximadamente 20 rutas internacionales se podrían ver afectadas semanalmente. Aquellas líneas aéreas que usan el espacio aéreo venezolano también deberán redireccionarlo. Algunos ciudadanos explican de qué manera les puede afectar. Retrasa y posterga reuniones de negocios que a lo mejor eran citas que ya para concretar algunos negocios en específico. Está difícil porque no podemos verlo, ellos tampoco nos pueden ver. Puro internet, puro wifi. Debe haber algo de peso que esté obligando a que se tome esa decisión. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAV, emitió un comunicado en el que considera importante resguardar la seguridad de las líneas aéreas y pasajeros. Sin embargo, la línea aérea venezolana LASER expresó su desacuerdo de suspender vuelos. Solo se verán afectados vuelos a Europa por razones operacionales. LASER Airlines informa que sus vuelos, tanto nacionales como internacionales, se están realizando con normalidad. En tal sentido, nos suscribimos y en consecuencia expresamos nuestro desacuerdo con el comunicado emitido por la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, quien no consultó previamente el alcance del mismo. Las consecuencias serán inmediatas para aquellos que, por trabajo, estudio, salud o familia, contaban con esas rutas. Se reduce la conectividad internacional, en lo económico, reducción de ingresos y hacia el exterior deja un impacto negativo en la seguridad. Saludamos al embajador John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la primera administración de Donald Trump y quien participó en ese entonces en la política de máxima presión del gobierno Trump contra Maduro. Bienvenido, embajador Bolton, y empiezo preguntándole sobre la noticia de hoy. Entró en vigor la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista. Según su experiencia, ¿qué significa exactamente esta clasificación para Estados Unidos y para Venezuela? ¿En qué cambian las cosas? Bueno, específicamente, cuando una organización es designada como organización terrorista extranjera, permite el uso de cierta autoridad legislativa que, por supuesto, se agrega a la presión de las agencias de la ley que sufre una organización de estas. Y normalmente es lo que sucede, es la razón para designar a un grupo como una organización terrorista extranjera. Es, por supuesto, la presión adicional para negarles recursos. Lo que Trump quiere hacer, que no sé, obviamente es una propaganda hasta cierto punto, pero hay un desacuerdo en cuanto a si es realmente un cartel o es realmente una conspiración de oficiales en Venezuela, de militares que se dedicaron al tráfico de drogas. La gente no hay un acuerdo en si es un cartel de drogas como los carteles en México, por ejemplo, o es una suerte de eslogan. Pero si es un grupo real, entonces sí le da licencia para enfrascarse en una guerra contra el cartel, pero puede que la administración Trump simplemente piense que sea bueno para su línea dura contra el régimen de Maduro. ¿Cree usted, señor Bolton, que esta designación abre la puerta legal a operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela? Bueno, no lo creo, pero la administración Trump durante los últimos años ha estado muy confundida. Ha confundido la distinción que hemos tratado de dibujar entre cuidar la ley, por un lado, y el abuso de las fuerzas militares, por el otro. Y esa distinción ha estado tan confundida, ha sido confundida aquí y afuera. Internacionalmente, los ataques contra los narcobotes en el Caribe y el Pacífico. Es cuestionable si esto es apropiado. No tiene sentido discutir acerca de la legalidad de ello, ya que la ley internacional no es clara. Pero se trata de si es apropiado atacar esta actividad criminal con actividad militar y aún peor, mirando específicamente a Venezuela, que empezó a atacar a los botes hace algunos días.
Si Maduro cree que Trump tiene dudas acerca de si atacar o no, ya no tiene ninguna dudas. El régimen, por otro lado, junto con los rusos, los chinos, los cubanos y los iraníes, todos sus asesores, su presencia en ese país, seguro le están ayudando a prepararse contra cualquier acción estadounidense subsecuente. Así que puede hacerle daño involucrarse en esta actividad. Señor Bolton, como embajador, ¿cómo interpreta esta medida en el contexto del reciente despliegue militar en el Caribe que ahora incluye al grupo de ataque de portaaviones, el imponente Gerald Ford? ¿Cree que la administración Trump está considerando seriamente remover a Maduro mediante una acción militar? Bueno, realmente no lo sé, honestamente. La respuesta a esa pregunta no me siento muy mal acerca de ello porque Trump creo que lo sabe. Creo que la planeación ha estado muy confusa. Mi visión es que esto debería ayudar a la oposición venezolana al sacar a Maduro. Pero sé que han intentado con presión económica, no funcionó. Así que no me preocupa como asunto de principio el considerar una acción militar. Hay, por supuesto, intereses legítimos de seguridad nacional. Los rusos, los chinos, los cubanos, los iraníes, como digo, todos son una amenaza para los Estados Unidos y, por supuesto, son una amenaza para la gente en Venezuela. Pero si uno va a usar fuerza militar, necesita planear de manera avanzada, necesita pensar bien cuáles son sus objetivos y cómo espera usted lograrlos. Y hay muchas cosas que no han sido consideradas. Número uno, a diferencia del primer término, no creo que la administración esté muy alineada con la oposición. Sí, la oposición dice, bienvenido el apoyo de los Estados Unidos para quitar a Maduro, pero necesitan estar directamente involucrados porque ellos tendrán el peso de la responsabilidad de gobernar a Venezuela y también tienen el peso en caso de que se haga un intento y se falle. Así que la oposición está tan a oscuras como el resto de nosotros acerca de qué se trata esto. Número dos, en el primer término, cuando el grupo de Lima se puso de acuerdo para apoyar la oposición en Venezuela, eso fue un gran esfuerzo diplomático para apoyar a la oposición cuando lo necesitaron. Y finalmente, aquí en los Estados Unidos, teníamos amplio apoyo bipartidista para sacar a Maduro en el Congreso y ahora no se ve el apoyo de esta manera, así que no se ve muy bien para los prospectos que tienen en mente. Y me preocupa que vamos a caer por una segunda vez en un plan de estos. Usted dijo en entrevistas recientes que Trump puso la pistola sobre la mesa con Maduro. ¿A qué se refería entonces exactamente? Bueno, usted mencionó la fuerza de ataque de portaaviones, la del Gerald Ford, que es el portaaviones más avanzado del mundo, que cruzó el Océano Atlántico desde Europa y que creo que los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, pero sí estarán unos días o unas semanas y luego regresarán, así que para ellos no habrá sido sino entrenamiento y prácticos. Pero creo que los Estados Unidos no son tomados por tontos, pero por la misma razón, creo que una fuerza militar no se usa, si no se usa con un gran plan o con un objetivo claro, es simplemente un alarde y eso cree que lo hace más fuerte y no más débil. Así que esto es típico de esta administración, que no está pensando bien lo que realmente quiere lograr y para qué trae a una fuerza de ataque de portaaviones a través del mundo para hacer lo que tiene que hacer. El secretario general de la OEA dijo que la organización está lista, preparada para apoyar una posible transición democrática en Venezuela si Nicolás Maduro deja el poder. Aunque luego matizó, dijo que la decisión corresponde exclusivamente al pueblo y a las que él sigue llamando autoridades, refiriéndose al régimen dictatorial y autoritario de Nicolás Maduro. En una entrevista exclusiva con NTN 24, el secretario Albert Randín reveló también que el organismo mantiene conversaciones discretas tanto con sectores de la oposición como con el madurismo y con Estados Unidos, dijo, para evaluar junto con otros países miembros cómo podrían asistir en un eventual proceso.
Ramdin insiste en llamarle oposición a quienes legítimamente fueron elegidos con el 80% de los votos. El presidente constitucional electo y la vicepresidente. Él se refiere a ellos como oposición y a todo su equipo. Esta es entrevista de nuestra periodista permanente en Miami, Alessandra Martín. Alessandra, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, conversamos con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, sobre el futuro político de Venezuela y el papel de la organización en un posible proceso de transición, y dijo que la OEA está preparada para acompañar una transición pacífica si Nicolás Maduro deja el poder, pero subrayó que todo depende primero de la voluntad del pueblo venezolano y de sus autoridades. Reveló además que la organización mantiene conversaciones discretas tanto con el régimen de Venezuela como con la oposición, incluso con Estados Unidos y otros Estados miembros, para evaluar cómo podría actuar si esa transición llega a producirse. Aún así afirmó que es demasiado pronto para hablar de una solución concreta para el país. La OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición. La pregunta sería más bien, ¿está Venezuela lista? ¿Está el pueblo venezolano listo? ¿Existe la voluntad de involucrarse en un proceso de transición si fuese necesario? No lo sé. Estamos en contacto con ambos lados de manera discreta. ¿A qué se refiere con los dos lados? Significa aquellos que están en la llamada oposición y aquellos que actualmente son autoridades. También estamos hablando con Estados Unidos sobre esto. Estamos hablando con varios Estados miembros. ¿Y cuál es la solución para Venezuela? No sabemos todavía. Esta es una conversación que se está llevando a cabo. Es muy pronto para decir. En cuanto a la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de Estados Unidos y los cargos criminales que enfrenta Nicolás Maduro en Nueva York, Ramdin explicó que la OEA no interviene en decisiones unilaterales. Sin embargo, el secretario general sí se refirió a los recientes ataques a supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico. Dijo que la Secretaría no ha solicitado información directamente a la Casa Blanca sobre dichos ataques, pero confirmó que Colombia pidió abrir un debate dentro de la OEA, que ya comenzó, de hecho, la semana pasada, y que continuará en las próximas sesiones. Los Estados Unidos dicen que tienen evidencia que lo justifica, que están llevando drogas, y con eso también la autoridad, por decirlo así, de atacarlos. Creo que sería útil tener más información. Colombia ha pedido una discusión que empezó ahora, justo la semana pasada, y asumo que esta discusión va a continuar. La discusión era más acerca de cómo luchar contra el crimen organizado. Sobre una eventual reincorporación de Venezuela a la OEA, suspendida como Estado miembro en 2019, Ramdin afirmó que desea ver a todos los países del continente nuevamente sentados en la misma mesa, pero añadió que no cree que ese regreso ocurra durante su mandato, que termina en 2030. Me gustaría que todos los estados independientes fueran miembros plenos de la OEA en algún momento. Sé que no ocurrirá durante mi mandato. Necesitamos seguir trabajando en ello, pero lo mejor sería que las Américas estuvieran unidas alrededor de una misma mesa. En marzo, el secretario general había señalado que la organización seguía de cerca los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos y que aún debían evaluar su impacto en la región. Hoy, al ser consultado sobre las deportaciones bajo la administración Trump, Ramdin aclaró que aunque cada país tiene derecho a aplicar su legislación migratoria, el llamado de la OEA es que ese proceso se realice con humanidad e instó a las organizaciones en defensa de los migrantes a denunciar ante la OEA en caso de que existan violaciones a los derechos humanos en dichas detenciones. Ellos tienen el derecho a hacer lo que la ley les diga, así que una deportación es posible. Lo único que le pido a las autoridades en los Estados Unidos y en todos lados es que sean humanos. Hay muchas organizaciones que están denunciando falta del debido proceso en las detenciones.
Bueno, entonces deberían alzar su voz, hacer una queja en el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA y serán escuchados y esto será investigado. La entrevista con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se realizó en el marco del World Strategic Forum llevado a cabo en Coral Gables, al sur de Florida. Allí Ramdin también aseguró que invertir en desarrollo es la fórmula más efectiva para frenar las migraciones en el continente.